Un fraternal saludo para todos. Les habla el ministro cristiano Marco Fidel Cruz Martínez, presidente de la Misión Apostólica y Profética Monte Carmelo. Apreciados ministros de la Iglesia Cristiana, me dirijo en esta ocasión a ustedes para presentar respetuosamente una fundamental propuesta dirigida al movimiento político y de gobierno de Unidad Nacional Cristiana del Reino, de la Iglesia Unida Nacional que se llegase a conformar mediante la perfecta alianza estratégica de unidad, entendiendo que este movimiento político cristiano es y será de exclusiva autoría del soberano Padre de Justicia en su gran megapropósito para la tarea de la poderosa eclesía del reino en esta nación y tierra y pueblo, conforme a las Sagradas Escrituras, constituidas como el supremo código eterno de justicia, de política y gobierno universal para sojuzgar y gobernar la tierra y las naciones. ¡Aleluya! Esto lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las Escrituras hablan del gobierno de los hijos de Dios en la tierra, para gobernarla, para sojuzgarla, para tomar posesión sobre ella, para tomar señorío, dominio y conquista. Vemos allí en Génesis 1:28, Romanos 5:17, Romanos 8:19 al 22, Apocalipsis 1:5-6. Por tal motivo, en estricta dirección de Dios, me permito presentar a ustedes el procedimiento establecido en su palabra para el correcto ejercicio de la misión y función del movimiento político de Unidad Nacional Cristiano, que exige el imperativo cumplimiento para que éste, dentro de la perfecta unidad del cuerpo de Cristo en esta nación, lo que requiere ser implementado en los estatutos y reglamentos de procedimientos, en la visión, función y misión de los movimientos políticos de Unidad Nacional Cristiana debidamente fusionados en un solo cuerpo, como condición indefectible de Dios en obediencia para que esto funcione, para que tenga éxito, para que permanezcan los tiempos con el respaldo y la provisión sobrenatural del eterno Padre de Justicia, o de lo contrario, indefectiblemente caerá y no permanecerá. Claro, nos lo dice el Señor allí en Mateo 12:25, donde dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Este proceso de perfecta unidad de sus hijos en la política y el gobierno del reino en esta nación debe hacerse en obediencia estricta, como lo establece todo el contexto de la palabra de Dios. 1 Corintios 1:10 nos recuerda claramente: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y en la oración magistral del Señor Jesús, allí en Juan 17:22-23, claramente nos dice el Señor: la gloria que me diste, oraba el Señor Jesucristo, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El que tenga oídos, oiga lo que el eterno Padre de gloria y de justicia dice a su iglesia y ministros competentes entendidos. En consecuencia, el movimiento político nacional de Unidad Cristiana del Reino en Colombia no admite invención ni manipulación humana alguna, sino entendimiento y obediencia en el estricto cumplimiento del perfecto diseño de Dios en este fundamental propósito, con madurez espiritual, en el conocimiento de la palabra de justicia, de los ministros competentes del nuevo pacto como instrumentos útiles, obreros aprobados en calidad de reyes y sacerdotes del Dios Altísimo.
lo que operará como el Presbiterio Apostólico Nacional Cristiano de Gobierno, el que deberá ser manejado corporativamente de manera horizontal, participativo, transparente, institucional, descentralizado e incluyente. El Consejo Nacional Político y de Gobierno de Unidad Cristiana de Colombia, en su correcto proceso, será preciso que convoque y llame a un diálogo de unidad nacional a todos aquellos movimientos políticos y de gobierno cristiano que de una u otra manera han fungido y han hecho una labor política y de gobierno en la nación en este gran propósito del reino de Dios, como son las organizaciones Unión Cristiana, Colombia Justa Libres, el Partido Nacional Cristiano, el Compromiso Cívico Cristiano por la Comunidad C4, el Partido Renovación Social Cristiana, Partido Fuerza Cristiana, Partido Movimiento Renovador, entre otros. Los que por principio del reino de Dios deberán operar en una perfecta alianza, como un solo cuerpo, con los debidos, claro, ajustes y términos que se acuerden en esta perfecta unidad, el que será representado por un establecido idóneo Consejo Nacional Político y de Gobierno de Unidad Cristiano en Colombia. Este citado Consejo Nacional deberá de hecho estar conformado por un grupo de ministros del reino de Dios idóneos, de buen testimonio, notables y reconocidos, hombres entendidos, con mentalidad de reino, ministros competentes del nuevo pacto. Igualmente, deberá estar conformado por los representantes legales de cada uno de los citados movimientos políticos cristianos que hayan con madurez y humildad entendido y con discernimiento el perfecto proceso de unidad establecido por Dios para esta tarea, para este propósito de política y de gobierno en la nación. Y por otra parte, también harán o conformarán este Consejo Nacional los presidentes de todas las juntas directivas de las asociaciones de ministros de cada ciudad del territorio nacional, por derecho legal propio como parte activa integral de la Iglesia Nacional, con reconocimiento de las organizaciones líderes de agremiación nacional como la Confederación Nacional SEDECOL y ADME. Igualmente ellos deben conformar los presidentes de estas asociaciones o confederaciones nacionales, deben ser parte de este gran Consejo Nacional Político y de Gobierno de Unidad Cristiana de Colombia. Es claro que las juntas directivas de ministros cristianos de la Iglesia de cada ciudad y región fungen como comités de gobierno regionales y por competencia legal tienen el derecho de seleccionar y postular dentro del debido proceso a los candidatos idóneos con perfil establecido, debidamente escogidos en sus ciudades y regiones para los cargos a las corporaciones públicas, colegiadas y de gobierno nacionales y regionales, los que deberán ser postulados y presentados al Consejo de Unidad Cristiana Nacional con el respectivo proceso establecido de selección y postulación final. En este orden, el Movimiento Político Nacional y de Gobierno de Unidad Cristiana de Colombia se constituye como el movimiento único, singular y especial que representa la cultura del reino de Dios y su justicia y la autoridad, modelo de gobierno y de vigilancia, por lo que de hecho desecha todo tipo de prácticas y conductas mañosas e indebidas utilizadas por el actual sistema político corrupto operante del mundo, tales como protagonismos mediáticos, enseñoreamiento piramidal sobre los hermanos, codicia, engaño, manejos de caciquismo político, compadrazgos, corrupción, parcialización, prepotencia, soberbia, ventajismo y otras tantas prácticas de manipulación equívoca del sistema, lo que no aplica
en este especial movimiento político del Reino de Dios y su justicia de la Iglesia Cristiana Unida en Colombia. Vamos a hablar sobre la temática expuesta para el procedimiento del debido proceso que Dios en su palabra establece para que opere de manera correcta un movimiento político de unidad cristiana nacional. Primero hablemos el rol de la Iglesia en el gobierno y la política conforme al diseño y propósito de Dios consagrado en las Sagradas Escrituras. Pero antes de entrar en materia, quiero permitirme hacer a ustedes una breve introducción a la luz de la palabra en las Escrituras sobre la verdadera misión y rol de la Iglesia en la política y el gobierno en las naciones. Para el éxito de esta fundamental tarea de gobierno debemos entender, mis amados, que es imperativo la madurez espiritual de la Iglesia, donde se haya renovado su entendimiento conforme al correcto propósito de Dios en el rol de la Iglesia entendida del reino del nuevo pacto en calidad de reyes y sacerdotes, ministros competentes del nuevo pacto, para multiplicar, fructificar, sojuzgar, gobernar y señorear la tierra, naciones y pueblos. Génesis 1:28 nos lo aclara perfectamente y dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread la tierra. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Claramente Romanos 8:19-22. Quiero recordar estos versículos, mis amados, para que tengamos claro el rol de la Iglesia. Dice la palabra del Señor: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios nos ha quitado en el nuevo pacto la sotana, la túnica, la mitra de Aarón dentro de un sacerdocio arónico levítico y nos colocó la corona de reyes del Señor, del Dios Altísimo, y nos colocó el overol de obreros aprobados para hacer la tarea y el trabajo de gobierno, de conquista, de dominio, de señorío, de jurisdicción, posesión de la tierra, para afectar las esferas y todos los ámbitos, tanto espirituales como territoriales, para que el gobierno de la tierra sea de los hijos de Dios. La poderosa eclesía del Señor fue dotada por el Supremo Padre, nuestro Yahweh Tzbaot, el Dios de los ejércitos, las poderosas armas de milicias sobrenaturales y con inteligencia superior, por lo que es responsabilidad de la Iglesia el trastornar las naciones en el establecimiento de la cultura del reino de Dios en todas las esferas. 2 Corintios 10, 3, 6 nos lo dice claramente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Con estas armas de poder que nos ha entregado Dios, para quebrantar todo aión, o sea, todo sistema. Aión es una palabra griega que es sistema, el sistema del mundo. Dios nos entregó para quebrantarlo, pero no es posible que la Iglesia, teniendo las armas poderosas en Dios, los argumentos de los hijos de las tinieblas en este momento prevalezcan sobre los de los hijos de Dios. ¿O cuál es la razón por la cual aprobaron en las altas cortes el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción de niños por parejas de homosexuales, la eutanasia, el aborto, la droga, toda esta cantidad de abruptos que violan el reino de Dios han sido aprobados por argumentos expuestos con habilidad, engaño y mentira a los hijos de las tinieblas, mientras la Iglesia, con los argumentos poderosos en Dios,
no ha hecho la tarea conforme al propósito de Dios y por eso el mundo está dominado por las tinieblas y no por los hijos de la luz. La oscuridad y las tinieblas no existen, lo que falta es la presencia de la luz para que las tinieblas salgan. Es la tarea que Dios nos ha encomendado, amados ministros. Isaías capítulo 1 lo dice claramente y debemos hacer el trabajo conforme al propósito de Dios que se llama el Evangelio del Reino. Es claro a la luz de la palabra que la situación de una nación es lo que es la iglesia en ella. Y de esto es de responsabilidad de los ministros líderes de la iglesia del Señor. La Iglesia del Señor ha sido constituida por el soberano Padre de justicia, nuestro Yahweh Tishkenu, como la poderosa eclesía unida del reino indestructible, con poder sobrenatural en Dios y altamente competente. Ya vemos esto en Mateo 16, 18, 20, 2 Corintios 3, 4, 6. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, quien asimismo nos hizo competentes, ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, no de cantidad de teología que mata y envanece, sino de un espíritu vivificador. Hay mucha teoría, hay mucha letra en la iglesia del Señor, pero no hay discernimiento en el bien y el mal, porque no se conoce la palabra de justicia y por eso hay inmadurez espiritual, como dice la palabra en Hebreos capítulo 5. ¿Cómo deberá operar el movimiento político y de gobierno de unidad nacional cristiana de la iglesia en Colombia? Este es el segundo punto que quiero tratar. Entonces, mis hermanos, dice la creación del movimiento político y de gobierno de unidad nacional cristiano del reino de la iglesia en Colombia deberá actuar conforme al perfecto propósito y diseño de Dios en el ejercicio de gobierno de la tierra y las naciones, en lo que el Consejo Nacional del Partido deberá asumir la responsabilidad representativa como presbiterio de ministros competentes, reyes y sacerdotes en la gran misión del reino, de juzgar todas las cosas con justo juicio, sojuzgar la nación, levantarse con poder y autoridad en el clamor por la justicia y juzgando por la verdad, en oposición radical contra toda injusticia, pecado, iniquidad y corrupción que se pretenda introducir en nuestra nación a través de cualquier ente u organismo privado, público o de gobierno, en su indeclinable misión del Consejo Nacional de Ministros en la política y gobierno y de la Iglesia Nacional, de ser los celosos forjadores y defensores de la cultura del reino de Dios y su justicia en esta nación y tierra, actuando eficazmente con las acciones de oposición pública y jurídica que haya lugar interpuestas ante las autoridades competentes. Debe promover el Consejo Nacional leyes que blinden los principios de la cultura del reino de Dios en esta nación y tierra. Deben propender por el desarrollo de una vida justa y digna. Debe el Consejo Nacional postular y trabajar en la promoción de hombres y mujeres de Dios a los cargos públicos de la nación, en esta megatarea asignada por Dios a su eclesía del reino de señorear, sojuzgar, conquistar y dominar la tierra, que clama y gime y anhela ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para ser liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa. Y esto será solo producto del inteligente despertar de la eclesía entendida del reino, en estricta obediencia a la palabra, en cumplimiento del diseño y propósito de Dios. Aleluya. Esto exige a la iglesia entrar en la perfecta unidad y en obediencia, hablando todos una misma cosa, en una misma mente, sentir y parecer, sin división alguna, claros en el actuar, en lo que su sí sea sí y su no, no. Porque lo que es más de allí de mal procede, dice el Señor en su palabra, y en Mateo 5:37. En la cultura del reino de Dios, mis amados, no aplica interpretaciones algunas privadas, ni tibieza, ni dualidad, dicotomías antagónicas, ambigüedades, pusilanimidad,
neutralidad, negligencia, alianzas en yugo desigual, indiferencia, silencio cómplice con el mal, con la iniquidad, el pecado, la mentira y el engaño, ni prevaricar por omisión con los que tuercen el derecho. Por lo que esta cultura del reino no le es lícito el argumento errado pretendido por el mundo que dice unidad en la diversidad, ni ser tibia, neutra, en lo que no es fría ni caliente. Error garrafal. Acomodados en su propia conveniencia, en cobarde complicidad e indiferencia prevárica, permitiendo que se llame lo malo bueno y lo bueno malo, que justifican el impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. Isaías 5, 20, 25. Pues Dios, dice la Escritura, se aterra de que no haya quien se oponga y clame por la justicia y juzgue por la verdad. Por eso, dice el Señor, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Isaías capítulo 59. Recordemos allí la frase de Dante Alighieri en la obra de la Divina Comedia, que bien dijo: los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen la neutralidad en épocas de crisis. Martin Luther King bien dijo también: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice de su silencio. Y Dios dice en su palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es un prevaricador en gran pecado. Santiago 4:17. Y sabemos que Dios aborrece al tibio, al inconstante, y lo vomita de su boca. Apocalipsis 3, 14, 22. El Movimiento de Unidad Nacional Cristiano de Colombia, mis amados ministros, deberá por misión asumir coherentemente el rol del ministerio del profeta Elías Tisbita. En este tiempo, el que por llamado de Dios salió de su cómoda cueva de provisión divina y con autoridad de gobierno juzgó con justo juicio la iniquidad del gobernante corrupto y se opuso radicalmente a ese sistema perverso, al falso sacerdocio sincrético y a un pueblo claudicado en estupor y confusión. Lo que en consecuencia de Dios haber visto esta eficaz acción de este varón, de este ministro del reino, de este gobernante, juez, en un ministerio profético y apostólico, provocó la poderosa intervención del Señor, nuestro Elohim Adonai, el Dios de los ejércitos, estableciendo el orden y devolviendo la prosperidad en la nación de Israel. Allá vemos eso en 1 Reyes 17 y 18, Jeremías capítulo 1, Juan 7, 24, Hebreos 5 del 12 al 14 y 6 del 1 al 8. Recordemos, mis amados, que el Señor nos entregó fue un reino. Allí en Mateo 16, cuando el Señor entregó las llaves del reino, la palabra que el Señor dijo, que el Señor pronunció, fue Basileia. Basileia en el griego y en el hebreo mashal quiere decir jurisdicción. Reino quiere decir el gobierno. Reino quiere decir dominio, señorío y conquista. Nos entregó el reino de esta tierra, es lo que se entregó, y nos entregó la eclesía. La eclesía es una palabra militar, no es iglesia la palabra pronunciada por el Señor. En griego fue eclesía, y eclesía quiere decir una palabra de gobierno, de jurisdicción, de dominio. Es una palabra militar y de gobierno. Quiere decir la asamblea de los llamados convocados afuera. Afuera es el trabajo que Dios nos manda hacer. Ageo capítulo 1 y capítulo 2. Ya no más, dice el Señor, en vuestras casas artesonadas, cada uno buscando lo suyo. Meditad en vuestros caminos, dice el Señor. Salí y reedificar mis templos que está vacío, que está en ruinas. Y el templo de Dios es la gente, el pueblo. Ese es el templo de Dios. Dios habita en los templos vivos, en las piedras vivas, no en estructuras hechas de piedra por mano del hombre. El Señor dice: ya no habito en obras hechas por mano del hombre, sino habito en mis hijos. Somos el templo, somos
el sacerdocio vivo y santo, agradable a Dios. Somos el templo de Dios, el altar de Dios, donde habita el santo para manifestar el santo. Y eso es lo que Dios establece en su palabra. Hay que trabajar para establecer el templo de Dios, que es su eclesía poderosa, y dominar y gobernar esta tierra. Deberá fungir este movimiento político de unidad cristiana en Colombia como una institución corporativa élite de unidad dentro de un sistema especial colegiado de equipo y equidad de manejo horizontal. Escuchen, mis amados, horizontal, no papal, no piramidal, el que no rinde culto ni pleitesía alguna de honra a hombres ni a nombres de hombres, sino exclusivamente al soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el Shaddai Ehai, el Dios Todopoderoso, a través de sus hijos competentes del reino, como institución cristiana unida, y no de individualismos de presuntos personajes para fama y honra personal. Deberá ser el movimiento político cristiano de dignos servidores de la justicia de Dios aquí en la tierra, como sus incorruptibles vasos útiles y obreros aprobados en la obra del Señor, los que deberán con limpio corazón sincero deponer todos sus intereses personales y particulares ante los intereses del reino de Dios y su justicia a través de la eclesía en esta nación en su gran tarea de gobierno. No operará el Consejo Nacional del partido político en arbitrarios caciquismos políticos de manejo dictatorial, enseñoramiento sobre los hermanos, sistema de reyesuelos opresores sobre súbditos, autoritarismo dominante, subyugación, ventajismo ni ninguna práctica mundana. La Escritura narra el pretendido tráfico de influencias de Salomé, esposa de Zebedeo, madre de Jacob y Juan, primos del Señor Jesús, apellidados por el Señor, los hijos del trueno, como columnas del ministerio. En la acción de esta mujer, Salomé, tía del Señor Jesús, para instigarlo y para colocar sus hijos en posición superior sobre los demás discípulos, diciéndole al Señor que coloque a uno a la izquierda y otro a la derecha, sobre lo que el Señor se molestó y les exhortó, diciendo: usted no sabe ni lo que dice ni lo que hace. En el mundo los reyes se enseñorean sobre sus súbditos, pero aquí no es así. Por eso los demás discípulos se molestaron con estas personas que querían tener un manejo piramidal, papal, de protagonismo, cuando en el Señor el que se crea mayor debe servir al menor. Es una vida de servicio, no de protagonismos, no de pretensiones y vanidades, sino de humildad y servicio incondicional a la causa de Dios. Vamos a ver el punto 3, y la pregunta aquí es: ¿qué representa y debe tener en cuenta el movimiento del Partido Nacional Político y de Gobierno Cristiano? La respuesta en esto, mis amados, este Partido Nacional Cristiano representa la cultura del reino de Dios y su justicia a través de la poderosa eclesía unida en obediencia al servicio del propósito de Dios en la tierra, como el movimiento político superior, honesto, inteligente, digno, disciplinado, de perfecta unidad, que modela el Señor Jesucristo. Este movimiento deberá organizar una eficaz agenda de programas permanentes para la formación integral para ministros, reyes y sacerdotes idóneos integralmente en el carácter de Cristo, con conocimiento en el Evangelio del Reino, en la palabra de justicia, como lo dice allí en Hebreos 5, del 13 al 14 y Mateo 6, 33, y preparados en todos los asuntos de nación, en las diferentes especialidades y disciplinas requeridas para el excelente desempeño competente en los diferentes cargos públicos de Estado a que fueren enviados. Deberán, a través del Consejo Nacional de Ministros, presentar las propuestas al Gobierno Nacional y autoridades competentes para la participación en los diferentes programas de gobierno en los temas de trabajo social, rehabilitación, capacitación y formación integral
de la población vulnerable, desplazada por el conflicto armado, desmovilizados, farmacodependientes, población de jóvenes, niños en abandono y maltrato, y en general programas y proyectos de protección y ayuda social integral, presentación de iniciativas y proyectos de ley y de ayuda y justicia social, proyectos productivos, entre otros. Ese es el Evangelio del Reino, que debe ser promovido a través del Consejo Nacional del Partido Político de Ministros de la Iglesia Cristiana Unida, una iglesia del Reino que está representada a través de este partido político y de gobierno, que debe trabajar en este evangelio social, de acción, de oración a acción. Oración y acción, fe con obras. O el resto no sirve, de nada sirve. Deberá ser por modelo perfecto este Consejo Nacional y el partido político en general cristiano, de integridad moral, ética, justicia, imparcialidad y rectitud. Como dice allí la palabra en 1 de Pedro 2, 11, 2 en la exhortación, dice: amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, vuestro buen testimonio, nuestro buen vivir conforme al propósito de Dios. Este es un movimiento político cristiano de interés general, que no busca lo suyo propio, de mezquinos intereses personales, que no viven para su propio vientre, como dice la palabra en Filipenses 3, 17 al 19 y 1 de Juan 2, del 15 al 17, que actúa con carácter radical como celosos defensores y forjadores de la cultura del reino aquí en la tierra, como árboles plantados de justicia para toda buena obra en todo lugar y nación. Apreciados ministros, el Consejo Nacional del Partido de Unidad Cristiana en Colombia es de ministros, reyes y sacerdotes de Dios y es asimilado a un presbiterio apostólico y profético de gobierno que modela, enseña y direcciona con autoridad espiritual y madurez en la palabra de justicia, con discernimiento a un pueblo, aún en proceso de madurez, en estricta coherencia con el Supremo Código de Justicia Universal del eterno juez, Dios soberano. Aleluya. Es necesario que se tenga pleno conocimiento del derecho ciudadano, las leyes y de la Constitución Nacional, entendiendo que la Iglesia y la Nación de Colombia está blindada por los derechos fundamentales de la Constitución Nacional y en el preámbulo que consagra el invocar la protección de Dios. El himno nacional colombiano establece, aquí parafraseando, que este pueblo que entre cadena gime en surco de dolores en esta horrible noche, tendrá la libertad sublime y el bien germinará ya cuando la humanidad entera comprenda las palabras del que murió en la cruz. Aleluya. Cuarto punto, miremos el método de Dios en el debido proceso para la promoción y envío de candidatos a los cargos políticos y públicos de la nación en cumplimiento del Supremo Código de Justicia Universal. El Supremo Código de Justicia y de Gobierno Universal de Dios consagra el estricto perfil integral que debe tener un aspirante a la candidatura de los cargos públicos y de cualquier orden en el gobierno y la nación. Como igual, establece el orden para la escogencia, postulación y envío de estos a través de la eclesía, lo que exige su estricto cumplimiento. Recordemos Deuteronomio 17, 14, 20, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, Apocalipsis 1, del 5 al 6. Si alguno anhela reinado y sacerdocio, allí dice en la Biblia obispado, pero no, Dios no hizo obispados. Dios hizo en el nuevo pacto reyes y sacerdotes. Allá le colocaron esa palabra en una mala transliteración. Si alguno anhela reinado y sacerdocio, gobierno, buena obra desea. Pero es necesario que el ministro sea irreprensible, marido fiel a su mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al licor, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará
de la iglesia y del gobierno de Dios aquí en la tierra. No un neófito, oigan esto, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Así es, mis amados, que tenemos que tener idoneidad, conocimiento, conocer plenamente la situación de la nación en todos sus ámbitos y esferas. El perfil de los candidatos a los cargos públicos, en tal sentido, el Consejo Nacional deberá de manera radical y transparente exigir sin excepción a los aspirantes a las candidaturas públicas y corporativas colegiadas el estricto cumplimiento del perfil legal establecido por Dios allí en 1 Timoteo 3, 1, 7, que lo acabo de pronunciar, manifestar a la luz de la Escritura, para los ministros competentes, reyes y sacerdotes que anhelan gobernar y sacerdocio, lo que de ninguna manera se podrá ignorar, omitir ni cambiar. No admite manejo de mediocridad, tibieza, parcialidad, preferentismo arbitrario, discriminatorio ni manipulación alguna, pues si no se hace lo correcto y en orden de Dios, Dios no estará allí. Esto requiere haber analizado de manera imparcial, juzgando con justo juicio y no según las apariencias, amados, para que no caigamos en el engaño de aquellos que como Simón es el mago, que hasta se bautizan, pero su corazón es torcido, no es claro, hay hipocresía. Debemos verificar bien los antecedentes de las hojas de vida en idoneidad para ver la aptitud para la labor que van a desarrollar como elemento de prueba allegado de cada aspirante para la decisión final en justicia y en verdad. Vamos a ver el procedimiento de preselección como el punto número 5. Para este procedimiento de preselección deberá hacerse una revisión comprobada de la hoja de vida de cada aspirante candidato en cuanto a su perfil, calidad de vida y testimonio como hijo de Dios en la cultura del reino. Se debe verificar la competencia, experiencia, idoneidad integral, nivel profesional, pertenencia de la competencia, antecedentes, trabajos sociales y comunitarios realizados, obras y demás asuntos de impacto de ciudad y nación hechos por este candidato, conocimiento y dominio en los asuntos de nación, en lo social, en lo político, en lo económico, en el comercio, en los tratados y convenios internacionales, asuntos de seguridad, salud, educación, medio ambiente, conocimiento perfecto de la Constitución Nacional y de las leyes, y en general de los asuntos de Estado. Porque si no se tiene claridad en esto, su papel que va a ser un papel deficiente y mediocre. Y es más, los periodistas en las entrevistas los van a volver ropa de trabajo porque no van a saber contestar los asuntos de nación e idoneidad. No solamente conocer las escrituras, es fundamental y lo principal, pero se debe ser idóneo en el conocimiento general de los asuntos de nación. Se debe verificar los antecedentes judiciales que tienen estos aspirantes ante todas las entidades públicas y de control. Finalmente, esta información de los candidatos preseleccionados se deberá hacer pública ante la Asamblea Nacional de la Iglesia en Colombia por conducto de todos los líderes de las iglesias cristianas nacional y estas, a su vez, por su conducto a sus miembros, a través de los medios virtuales, escritos y demás, a que haya lugar con la debida antelación dentro de este proceso transparente, legítimo, abierto y de conocimiento público, en lo que en cumplimiento del debido proceso se dará el tiempo razonable para que permita el derecho de análisis de estos candidatos y objeciones que tengan los ministros a que haya lugar. Vamos a hacer el punto 6, que es la escogencia y el envío de candidatos. El Supremo Código de Justicia y de Gobierno Universal establece claro el proceso de escogencia de los candidatos como lo establece allí la palabra en Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 15. Dice el Señor que cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré gobernantes sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente, dice el Señor, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos,
pondrá rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Por eso no es lícito a la iglesia del Señor hacer pactos, alianzas en yugo desigual con los partidos del mundo, llenos de herejía, ateísmo y toda corrupción, cuando Dios establece claramente cuál es el gobierno y cuáles son los reyes que deben gobernar en una nación con los principios y fundamentos de Dios. En este orden, la Eclesía deberá enviar a los candidatos que, habiendo seguido el correcto proceso de selección, conforme a la palabra en las Escrituras, hayan cumplido, siendo preseleccionados los que entonces serán presentados ante la convocatoria de la Asamblea General Nacional de la Iglesia Unida, y Dios allí elegirá, como dice la palabra, a sus ministros competentes, revelándolos a todos los miembros líderes de la Iglesia Unida en esta Asamblea Nacional, por lo que es requisito indefectible hacerlo como Dios lo establece en la Escritura. Y allí vemos como en Hechos 13, del 2 al 4, dice la Escritura: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Es claro el procedimiento de Dios, mis amados. Dios nos muestra quiénes son a la asamblea. El Espíritu Santo lo envía, lo nombra, lo manifiesta, lo revela, y la iglesia, en obediencia, hablando todos una misma cosa, los envía conforme al propósito de Dios. Para el desarrollo de este debido proceso, a la manera de Dios en la Escritura, se deberá por procedimiento legal respetar el derecho y autoridad que le compete a cada junta directiva de ministros de la iglesia cristiana en cada ciudad, región y lugar del país en la preselección debida de los aspirantes candidatos de su región a los cargos de las corporaciones públicas y colegiadas, y por este exclusivo conducto regular debidamente serán presentados al Consejo Nacional del Movimiento Político de Unidad Cristiana, quienes recibirán las hojas de vida e inscripción de estos a las citadas candidaturas del país, debidamente propuestos y avalados por cada junta directiva local y regional dentro de los requisitos y términos de referencia establecidos e institucionalizados en el Manual de Procedimientos y Estatutos del Movimiento Político de Unidad Nacional Cristiana. En esta citada Asamblea General Nacional de Unidad Cristiana, se le permitirá a cada uno de los candidatos preseleccionados el libre derecho de hacer su presentación pública personal ante la Asamblea, en cuanto a su perfil, exposición de motivos, plataforma política y de gobierno, idoneidad integral, antecedentes, propósitos y demás aspectos que en este orden se requiere para tal fin, los que allí estarán sujetos a preguntas u objeciones en la Asamblea en uso del derecho, de la debida información y aclaración y transparencia a que haya lugar en este proceso de unidad en cumplimiento del debido proceso. En tal sentido, habiéndose cumplido este citado proceso ante los ojos de Dios y de la Iglesia, entrará la Asamblea de Ministros de la Iglesia Nacional en pleno a deliberar y orar en espíritu y en verdad, y el Espíritu de Dios, dado a beber a todos sin acepción de personas, mostrará en certeza y unanimidad los escogidos por el soberano Padre de Justicia para la tarea encomendada en los cargos de función pública y de gobierno, en los que todos hablarán una misma cosa, en un mismo pensar y sentir, perfectamente unidos sin división alguna. Aleluya. Y de esta legal manera, y a la manera de Dios, serán enviados los elegidos con imposición de manos de los santos. Aleluya. Vamos a ver ahora, como punto 7, el procedimiento inteligente, estratégico para socializar y penetrar debidamente en la Iglesia Nacional con este proyecto de gobierno y política de unidad cristiana nacional.
Teniendo en cuenta, mis hermanos, el gran desprestigio existente de la palabra política, por las malas acciones de corrupción ejercidas por el sistema del mundo, contrario a su real objetivo de palabra política, su significado y propósito, que corresponde al sano ejercicio de direccionar y enseñar a un pueblo el camino correcto en todos los asuntos del Estado y sociales, siendo la política el arte de disposición de servicio para guiar a un pueblo. Y dice también la definición de política, que es el servicio de llevar en cada lugar y región de la mano al pueblo para enseñarle el correcto camino. Por lo que se hace necesario con sabiduría y humildad saber penetrar en la iglesia en cada lugar y región y con idoneidad explicar el contexto a la luz de la escritura de la influencia de la iglesia en la política como el rol de gobierno de competencia establecido por Dios en la misión de la iglesia entendida de ejecutar esta indeclinable tarea del reino, lo que debe hacerse a través y por conducto de las juntas o consejos directivos de cada asociación de ministros regionales, sin desconocer su autoridad legal que representa la iglesia local, ante quienes previamente se verá presentar el proyecto político y hacerles partícipes por derecho propio, a fin de motivarles correctamente sobre la visión del tema en el ejercicio de la política real del reino de Dios, en su influencia en el gobierno, con la correcta enseñanza de la visión y tarea conforme lo establece las Sagradas Escrituras en el propósito de Dios para la iglesia del reino. Y en todo el contexto de la Escritura encontramos de la Génesis al Apocalipsis el gobierno, la estructura de gobierno, la manera que Dios quiere que los hijos de Dios gobiernen la tierra como jueces, como reyes, como sacerdotes. Una vez entregada la visión clara a los ministros de las diferentes juntas directivas de las asociaciones, estos motivados, pues motivarán a los otros en sus congregaciones a apoyar y a ser parte integral del propósito del movimiento político y de gobierno de Unidad Cristiana Nacional en Colombia para la elección popular en los diferentes cargos públicos en la nación, en un trabajo de perfecta unidad de la iglesia como los vasos útiles y obreros aprobados del Señor, colocándonos el overol de obrero aprobado como árboles plantados de justicia con la semilla incorruptible para toda buena obra. Como punto 8, miremos este aspecto en el que es necesario que debe haber una perfecta unidad de la iglesia entendida, hablando todos una misma cosa, en una misma mente, en el mismo parecer y sin divisiones. El Supremo Código de Justicia Universal establece el principio de obligatorio cumplimiento inalienable de la unidad de la iglesia, para que Dios respalde todos los procesos tanto en el ministerio como en la política y gobierno de las naciones. Solo así, en perfecta unidad cristiana de la Iglesia Nacional, el movimiento político cristiano permanecerá y prevalecerá. Por lo que es requisito sine qua non la perfecta unidad, como ya lo hemos visto en 1 Corintios 1:10, Mateo 5:37, pero que vuestro hablar sea sí, sí y su no, no. Hechos 13 del 12 al 4, para enviarlos, y vemos ya los procedimientos establecidos por Dios en perfecta unidad, en obediencia a Dios. Como punto 9, miremos la acción legal influyente del Consejo Nacional de Ministros del Movimiento Político de Unidad Cristiana de Colombia. Este Consejo Nacional deberá asumir responsablemente la radical defensa de la cultura del reino de Dios y su justicia en la nación, en abierta oposición y denuncia pública con acciones legales contra toda violación a los principios de Dios y los derechos fundamentales en general. El Consejo Nacional deberá trabajar con diligencia en todos los asuntos de nación, en una celosa defensa de la cultura del reino, contra toda astucia de los hijos de las tinieblas que tuercen el derecho, en radical oposición y denuncia, clamando por la justicia, juzgando por la verdad, contra toda esa injusticia, iniquidad, pecado, rebelión y maldad, por lo que se deberá elaborar
un plan de trabajo estratégico para la atención de los temas fundamentales de nación, incluyendo la iniciativa y liderazgo en los asuntos de interés general de la Iglesia y la nación. La realización deberá el Consejo Nacional realizar una acción de referendo de consulta popular contra la abominable iniquidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo, que fue aprobado por la Corte Constitucional ante la demanda interpuesta por el grupo LGTBI, representado por la organización Colombia Diversa, los que ganaron el fallo de estas altas cortes por la diligencia que estos hacen en sus acciones y la indiferencia de los ministros miembros de la Junta Directiva de la Representación Nacional de la Iglesia y de los honorables senadores cristianos para interponer sus acciones, sus memoriales de impugnación y tutelas en las etapas procesales en las altas cortes, que no lo hicieron. No existen en los folios de los archivos que obran estas demandas del grupo LGTBI, no hay acciones de la Iglesia Cristiana, de los representantes de las juntas directivas nacionales para impugnar esa atrocidad, esa abominación que fue aprobada por falta de elementos y argumentos presentados por la Iglesia, que no lo hizo. Contrario a lo que Dios establece, que tenemos los argumentos de poder para derribar todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios, pero contrario a eso no lo ha hecho la Iglesia, pero los hijos de las tinieblas sí, y por eso ganan en las altas cortes. Pero este Consejo Nacional del movimiento político de la Iglesia Unida debe actuar con esa firmeza en los asuntos de nación para que no sea violado los derechos y los principios de la cultura del reino. Deberá también el Consejo Nacional del Movimiento Político Cristiano Unido coayudar en el caso del referendo popular contra la adopción de niños por parejas del mismo sexo, al parecer abandonado por la senadora Vivian Morales, a quien se le encomendó la misión por parte de la Junta Directiva de SEDECOL y de la Iglesia en general, de esta gran tarea indeclinable del reino de Dios, la cual al parecer desistió de su deber de colocar el recurso de reposición ante el hundimiento en la Cámara de Representantes. Actuación de impugnación que ante este despropósito y posible abandono lo asumió la Fundación Marido y Mujer en cabeza del doctor Javier Suárez, que impidió la muerte jurídica de este referendo que se inició aquí en Colombia. La gestión deberá realizar también la gestión para la inclusión en la participación y veeduría de la representación de la Iglesia Cristiana Nacional en los nombramientos de funcionarios claves y neurales tales como el ministro de Educación Nacional, cuya institución pública es el neural baluarte de un pueblo en la sana, correcta educación de valores y principios de la cultura como modelo integral de la familia en la nación, para lo que el movimiento político cristiano se puede soportar perfectamente en esta veeduría y en esta intervención en lo consagrado en la Constitución Política de Colombia en su preámbulo. De Colombia invoca la protección de Dios y la ley en general en el articulado sobre el derecho a la veeduría ciudadana participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Allí está esto en los artículos del 1 al 5 de la Constitución Política Nacional, evitando se vuelva a ocurrir en nuestra nación el aberrante caso en que incurrió este gobierno en el nombramiento abrupto de una ministra de Educación Nacional sodomita en manifiesta perversión de iniquidad y pecado abominable a los ojos de Dios. Deberá el Consejo Nacional del Partido Político Cristiano gestionar ante el Gobierno Nacional las solicitudes y acciones legales de petición dentro del derecho que le asiste a la Iglesia para ser incluidos en los proyectos y presupuestos de capacitación y formación integral y trabajo social en los procesos de la Agencia Colombiana para la Reintegración, en la oficina de la Comisión de Paz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, en la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, en la Oficina de la Consejería Colombiana Joven de la Presidencia, Fondo de Programas Especiales para la Paz, SENA, Ministerio de Educación, Unidad Nacional de Protección, Coordinación del Postconflicto, como una organización que somos de ministros idóneos, rectos, competentes, promotores de paz, de sana convivencia, de formación integral de la sociedad. Deberá este Consejo Nacional gestionar eficazmente ante la Presidencia de la República, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y otras entidades que corresponda para la intervención en derecho que tiene la Iglesia y sus ministros constituyentes primarios, en la veeduría, en los programas de educación ética, moral y principios fundamentales, en la elaboración de los manuales de convivencia, de normalización para planteles educativos de la nación. Deberá también intervenir el Consejo Nacional del Partido Político Cristiano en el desarrollo de proyectos de ayuda, solución social y comunitaria para niños abandonados de la calle, indigencia juvenil y adulta, internos de la cárcel y guardas, farmacodependientes, prostitución, ancianos y discapacitados en abandono, entre otros. Vamos a ver aquí el punto 10, que sería la gestión de recursos del presupuesto nacional para la educación de valores éticos a través del Consejo Nacional del Movimiento Político Cristiano Unido. Deberá gestionar ante el Gobierno Nacional recursos del presupuesto nacional para la implementación y distribución del material didáctico, de ayudas educativas, cartillas de convivencia y demás aspectos para la formación de los principios universales en el buen vivir, el amor y el respeto al prójimo, la moral, ética, dignidad, autoestima, valía, la sana convivencia ciudadana y demás valores en la correcta cultura del reino de Dios, en la excelencia y bienestar de los pueblos y naciones bendecidos. Dirigido a estos programas especialmente para la población infantil y de jóvenes en las áreas de formación integral, de salud, de seguridad y bienestar social como importante misión y función del movimiento político de Unidad Cristiana Nacional en coordinación con la Iglesia Cristiana Nacional. Apreciados hermanos, es importante anotar a manera informativa, para conocimiento de todos, que esta organización gremial denominada Colombia Diversa del grupo LGTBI gestionaron diligentemente ante el Gobierno Nacional y Ministerio de Educación en el año 2016 y antes importantes recursos económicos para la socialización nacional de su pervertida causa, como para la implementación de las torcidas cartillas educativas de aberrante anticultura y sodomía, con aquellos inicuos manuales de convivencia elaborados para los planteles educativos en Colombia. Uno de los tantos recursos entregados por el gobierno a través de esta organización fue el contrato privado al representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNFPA, en coordinación de Colombia Diversa, en un monto inicial de 1.570 millones de pesos para el desarrollo de este despropósito destructor y de maldad de nuestra niñez y juventud de la sociedad colombiana, en destrucción de la familia y nuestra sociedad. Es inconcebible, mis hermanos, que estas organizaciones del mal, hijos y sacerdotes de las tinieblas, logren estos millonarios recursos para destruir nuestro pueblo, con el agravante de la Directiva Nacional de la Iglesia Cristiana inerme y dormida ante estas atrocidades que se están dando, en un silencio prebárico. Entonces la pregunta es, ¿será que la poderosa organización gremial de la iglesia influyente, con el importante apoyo del movimiento político cristiano de unidad nacional, no lo podrá hacer
con mayor autoridad y poder en su loable función y misión de hacer el bien integral en la sociedad y la nación? Cuando bien sabemos que la Iglesia Cristiana en Colombia es una poderosa fuerza viva que representa más del 30% de la población en este país. La pregunta es, ¿será que el movimiento político cristiano de unidad nacional no podrá gestionar estos y mayores recursos del presupuesto nacional para el bien de la nación en la educación y ética, en la correcta intervención y tarea de la formación de la niñez y la juventud y para la sociedad en general de nuestro pueblo, para toda buena obra? Yo creo que sí. Con el poder de Dios lo lograremos. En el punto número 11, asunto de estricta competencia del Partido Nacional de Unión Cristiana. Es función indeclinable del Movimiento Político Nacional de Unidad Cristiana de Colombia, en su fundamental misión de forjadores y defensores de la cultura del reino de Dios y su justicia en la nación, ejercer la radical oposición y denuncia pública contra todo acto violatorio de los principios del reino de Dios, como han sido todos aquellos que este gobierno, el Congreso de la República y las altas cortes han hecho, violando los principios del reino de Dios y pisoteando la Iglesia cristiana en la omisión grave del accionar de los ministros de las juntas directivas nacionales que representa la voz unida de la Iglesia cristiana en Colombia, lo que debe ahora ser asumido con autoridad y diligencia por el Movimiento Político Nacional de Unidad Cristiana de Colombia. Aleluya. Entre otras aspectos exabruptos y actuaciones de gobierno en este sentido que violan la justicia de Dios, podemos citar entre otros casos, y recordemos todos aquellos abominables rituales de ocultismo y herejía realizados en aquellos actos públicos de brujería, chamanismo, promovidos por el gobierno nacional y sin oposición alguna, como ya se ha dicho, de la directiva representante de la Iglesia cristiana, como fueron la consagración de la nación a los principados de las tinieblas, realizado públicamente en cabeza del presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, con los brujos chamanes mamos de la Sierra de Nevada de Santa Marta. La consagración, segundo, la consagración de Colombia por decreto realizado por chamanes y brujos, declarando públicamente a Colombia en el desorden y despelote universal, en el ritual realizado en la Plaza de Bolívar el pasado 20 de julio de 2014, presidido por el presidente de la República, el doctor Santos, y la ministra de Cultura. Tercero, el acto público realizado con apoyo del doctor Juan Manuel Santos de brujería, vudú, ocultismo, santería y chamanismo en las campañas presidenciales de los periodos 2010 y 2014, efectuados en la Plaza Pública de Bolívar y en el Palacio de Nariño, como en los escenarios de las negociaciones de La Habana con la FARC y en las puertas del Congreso de la República, como bien vimos los videos, donde allí mientras estaba legislando o debatiendo, los temas de los exabruptos acuerdos que fueron negados, afuera estaban los brujos y chamanes trabajando en el Congreso de la República y nadie decía nada. Cuarto, los actos públicos realizados con autoridad del Gobierno Nacional el pasado 20 de octubre del 2015 en Bogotá, en el que el grupo LGTBI Colombia Diversa declararon públicamente a la ciudad de Bogotá como la capital de la diversidad sexual de América, el orgullo gay. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo esto, mis amados! 5. Las contradictorias decisiones que violan la justicia de Dios de las altas cortes, que tuerce el derecho, llamando lo malo bueno y lo bueno malo, con argumentos de engaño en destrucción de nuestro pueblo, como los casos de la legalización de la dosis personal de la maldita droga alucinógena, la permisidad a los niños y jóvenes de hacer lo que se les dé la gana en uso de ese desviado llamado derecho a la tal libertina personalidad. Sexto, la legalización del aborto. Séptimo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción de niños. Octavo, la impunidad en el robo y burla del gobierno nacional a la soberanía, a la soberana decisión del pueblo constituyente primario en la derrota de esos inicuos acuerdos de La Habana
cargados de toda iniquidad transversal e injusticia que viola la justicia de Dios, habiendo triunfado contundentemente el no en el plebiscito de consulta popular el pasado 2 de octubre del 2016, que fue burlado, engañado y robado por este presidente y su gobierno espurio, y la iglesia aún dormida. Pero gracias a Dios hay un nuevo despertar. Octavo, y así como estos casos, otros tantos asuntos de corrupción e injusticia que con frecuencia se dan en este inicuo gobierno, en lo que el movimiento político nacional de Unidad Cristiana de Colombia, en su misión y función fundamental del reino de Dios, deberá oponerse radicalmente y denunciar públicamente de manera activa e influyente. Aleluya. A este temario, que constituye un manual de procedimientos y parte del estatuto de operación, función y misión del Consejo Nacional del Movimiento Político de Unidad Cristiano, hago las siguientes peticiones. En uso del derecho de petición del artículo 23 de la Constitución Nacional. Primero, se incluye este documento en los estatutos y manual de procedimientos como parte de la visión, misión y función del movimiento político y de gobierno del Movimiento Nacional de Unión Cristiana en Colombia. Segundo, se dé por parte de estos el debido cumplimiento al procedimiento aquí descrito conforme al diseño de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras para el ejercicio de la política y gobierno en la nación. Tercero, se ponga en abierto conocimiento público de todos los ministros cristianos de la Iglesia Nacional el presente memorial y manual de procedimientos socializado por los medios de comunicación escritos y virtuales existentes en la nación. Y cuarto, se dé respuesta sustentada sobre la posición del Consejo Nacional del Movimiento Político de Unidad Cristiana de Colombia a la presente solicitud. Adjunto igualmente un documento anexo de las normas, leyes y demás aspectos legales que nos blindan para poder actuar en el establecimiento del reino de Dios y la justicia en esta nación. De tal manera, mis hermanos, que quiero terminar haciendo una breve reflexión de unas frases, pensamientos de reflexión inteligentes, como fue aquel del llamado ícono mundial del ejercicio de la paz de la India, Mahatma Gandhi, quien dijo: no me asustan los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos. Martin Luther King dijo: nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como el estremecedor silencio de los bondadosos. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos y de los que no tienen ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y nuestro eterno y soberano Padre de justicia, nuestro Yahweh Hashem Elohim Adonai, el supremo juez del universo, dice en su inmutable y bendita palabra, en Isaías 32, 17, 18, y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este mensaje que viene de tu corazón, Dios, para los ministros entendidos del reino del nuevo pacto. Padre, gracias, Señor, por abrirle a la iglesia el entendimiento y la inteligencia espiritual para tomar posesión, dominio y señorío sobre esta tierra, para que los hijos de la luz, los hijos de Dios, gobiernen y tomen jurisdicción y posesión
sobre lo que tú nos has dado, Padre de la gloria. Te pedimos perdón, oh Dios, por no haber entendido, Dios, tu gran propósito a través de la obra de la cruz. Habernos entregado, Señor, las llaves del gobierno de esta tierra que fue hecha para tus hijos, que fue hecha con amor y entregada para que la administremos. Desde el Génesis, Señor, nos lo instruccionó. Pero la desobediencia, Padre, el desconocimiento y la inmadurez, el sincretismo, ha desvirtuado lo que tú nos mandaste hacer. Pero ahora, Dios, Padre, entendemos lo que nos has mandado, haciendo la tarea inteligente de gobernar esta nación para establecer en cada lugar el reino de Dios y su justicia como árboles plantados con la semilla incorruptible para toda buena obra. Gracias nuestro Yahweh Hashem Eloheinu Adonai. Gracias nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach Melech Mashiach Ben Adonai, el Hijo del Dios Altísimo. Y gracias Espíritu Santo, nuestro Ruach Kodesh. Aleluya. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grandemente con toda bendición en el lugar celestial que Dios te ha colocado para fungir y establecer la gloria de Dios, y que sea de gozo, de justicia y paz en el Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Amén y amén. Bendiciones.